Bendito Rey de los cielos, Señor, te amo. Gracias por este día, Señor de los cielos. Gracias por tu poder y por tu gloria, por tu bondad, por tu bendita y preciosa misericordia y por toda tu fidelidad que tú tienes, que tú nos guardes, lo que tú nos bendices, Señor de los cielos, Padre. Te amo, gracias por todo lo que tú haces, Señor de los cielos, Padre. Gracias, te amo, oh Señor de los cielos. Te alabamos, te glorificamos tu santo nombre y te bendecimos a ti en todo, Señor de los cielos, Padre. Gracias, te amo, oh Señor Jesucristo, maravilloso y poderoso eres tú, Señor de los cielos, Padre. Te alabamos y te bendecimos tu santo nombre en todo, desde ahora y para siempre, Señor de los cielos, Padre. Así que saludo a todos los amigos, hermanos, a todas aquellas personas que día tras día escuchen y ven sus videos dándole gracias a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él hará y por todo lo que Él seguirá haciendo día tras día en nuestras vidas. Deseo que Dios les guarde, les bendiga en todas las cosas y que día tras día la presencia del Señor esté en sus vidas. Así que un gran saludo para todos aquellos amigos, hermanos, amada familia que día tras día buscamos de la presencia del Señor. Y en estos últimos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles de vivir, tiempos que Dios quiere que usted y yo podamos disponer nuestra vida delante de la presencia del Señor. Un gran saludo para Colombia, saludo a Colombia, vamos a orar por Colombia, por todo lo que está pasando, donde el pueblo se está reuniendo, donde el pueblo está allí eh, saliendo a las calles. Y vamos por Colombia, que Colombia sea un país que disponga su vida delante de la presencia del Señor, porque solamente Dios puede transformar y cambiar el corazón de la humanidad. Hay que orar por el presidente, orar por los alcaldes para que Colombia sea aquel país que cambie y sea transformado y especialmente que la presencia del Señor guarde y bendiga allí a nuestro país de Colombia. Bendecimos a Chile, a Paraguay y a los diferentes países que día tras día escuchan la palabra de Dios y que día tras día buscan de la presencia de Dios. Voy a orar por ti, mi amigo, mi hermano, a todas aquellas personas que quiero oír rápido la palabra de Dios para que Dios hable y ministre a su vida en este momento. Dispone tu corazón a Dios y dile, Señor, gracias. Gracias te damos, oh Señor de los cielos, porque en medio de todas las cosas, de todo lo que se ve, tú estás en medio de nosotros. Señor, te doy gracias por este día, Señor de los cielos, Padre, y bendigo a cada oyente que hay de este canal. La venida está pronto, Señor de los cielos, donde tu presencia, tu poder y tu obra se manifiesta en cada corazón y en cada vida, Señor, de los que buscamos de ti, de tu presencia, de tu poder, de tu gloria, de tu bondad, de tu bonita y preciosa misericordia, Padre. A ti venimos, Señor, con nuestro corazón dispuesto a honrar y glorificar tu santo nombre y bendecirte a ti en todo, Padre. Rompe las cadenas, los yugos, las ataduras, las maldiciones. Y toda acechanza de Satanás viene en contra de nuestra vida, se rompe, se destruye en tu santo nombre, Padre amado. Y te pido a ti la bendición, la dirección de todas las cosas, Padre. Levanta al que está caído, desanimado, desalientado. Aquel que está desamparado, Señor, que no tiene consuelo en nadie, Padre. ¿Cuántas personas, Señor, no tienen ese amparo, no tienen esa confianza día tras día, no tiene aquel que le dé un abrazo, Señor? Abrázalos, oh Dios de los cielos. Hazlos sentir de tu presencia, tu poder, tu gloria, Señor. Haz manifiesto tu santo nombre en cada persona, en cada vida, en aquellos que día tras día disponen tu corazón a ti, Papito Dios de los cielos, Padre. Restaura, redime, Señor de los cielos, Padre, y glorifícate con tu poder y con tu gloria, Señor. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conocemos, pero que tú quieres manifestárselas al hombre, para que el hombre nos alimentemos de tu presencia, de tu poder, de tu gloria, de tu bondad, de tu bendita y preciosa misericordia, Padre. Tú nos has dado sabiduría para poder entender las cosas, los misterios, Señor de los cielos, Padre, que usted quiere revelarnos a cada uno de los que buscamos de tu presencia, Padre. Mira, Señor, te clamo y te pido misericordia por cada oyente, por cada persona, Señor, que está en los campos, que están allí en los pueblos, en las ciudades, Señor de los cielos, Padre. En aquellas personas que están en los hospitales, te pido misericordia para que tú renuevas, restaure las personas que están en los hospitales. Aquel que está privado de libertad, aún en las cárceles, Señor de los cielos, Padre. Que sean muchas personas han sido usadas por el enemigo, Señor, que han hecho, han transgredido, han matado, han robado, pero que hoy en día están arrepentidos. Hay muchas personas que aún de la cárcel, Señor, se arrepienten y vienen a buscar de tu presencia, tu poder, tu gloria. Ministrales y háblales de ti, de tu amor, de tu bondad, de tu bendita y preciosa misericordia y de toda tu fidelidad que tú tienes, que tú nos guardas y lo que tú nos bendice, Padre.
Gracias te amo, Señor, por este día, por todo lo que tú nos das y por todo lo que tú nos bendices. Bendigo a cada oyente allí en Colombia, aquí en Chile, en Paraguay, en todo lugar, Señor de los cielos, Padre, que escuchan tu palabra en Argentina, o en Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, España, de varios lugares que me han escrito. Bendigo a cada oyente, a cada persona, Señor de los cielos, Padre. Que tú les guardes, les bendiga, les fortalezca, les llene de tu presencia, de tu poder, de tu gloria día tras día. Señor, tú lo levantes en bendición, no solamente a él, el que escucha, sino también a su familia, Señor, a todo su entorno familiar. Cúralos con tu sangre, con tu poder y con tu dolor y que hágales resplandecer tu rostro, porque estamos viendo los últimos tiempos, tiempo donde tú le hablaste a los discípulos y lo que les dijo, Señor, en esos últimos tiempos. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver el quinto sello que habla la palabra de Dios allí en Apocalipsis, capítulo 6, verso 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios, el del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar para juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces les dio vestiduras blancas y les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como estos. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos viendo hoy el quinto sello, donde el quinto sello habla en Apocalipsis capítulo 6, verso del 6, perdón, Apocalipsis capítulo 6, 9 al 11. Y el quinto sello es donde el apóstol Juan, aquel discípulo amado del Señor, Dios le muestra que allí había muchas personas decapitadas, miles de personas decapitadas. Pero para poder entender que muchos dirán, pero ¿quiénes son los decapitados? Hay gente que piensa que es la iglesia, hay pastores que aún predican que es la iglesia. Y no, vamos a darnos de cuenta a través de la palabra de Dios, donde el Señor es claro a través de su palabra. Pero quiero que vayamos un poquito al anterior, al libro de San Mateo, capítulo 24. En San Mateo 24, los discípulos, cuando el Señor Jesucristo, él ya casi iba, él les habló mucho y que él iba a tener que ser muerto y que lo iban a entregar, pero que él al tercer día resucitaría para poder él vencer la muerte y darnos vida y vida en abundancia juntamente con él, en aquel que nosotros creyéramos en el Señor Jesucristo. Andando él con los discípulos, así como cada uno de nosotros, tenemos la expectativa, ¿qué pasará el día del mañana? Los discípulos dicen que sentándose el Hijo, le preguntaron al Señor Jesucristo, y dijeron, dinos, dice San Mateo capítulo 24, verso 3, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuánto será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Le hicieron tres preguntas en una. Le hicieron, dinos cuándo será estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hay tres preguntas que le hacen al Señor Jesucristo. Y dice, ¿cuándo serán estas cosas que van a pasar? ¿Cuándo va a ser tu venida y el fin de los siglos? Y el Señor Jesucristo le responde, dice, responde Jesús, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos a todos la gente por causa de mi nombre. Yo creo que entendamos el verso 9 de Apocalipsis capítulo, que es lo que estamos viendo, lo de los sellos. San Mateo 24, verso 9 dice, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Este versículo se cumple cuando Juan miró allí en el quinto sello y que le mostró a la gente que eran decapitados. Yo creo que hoy y mañana
Vamos a estar mirando este tema de los decapitados, porque es algo que tú y yo debemos de aprender, y que no solamente debemos de aprender, sino que también debemos de enseñar y decirles, porque, porque es muy necesario que, que nuestras familias entiendan y vean las cosas que van a venir. Cuando Juan miró allí, se dio cuenta que habían muchísimas, miles de personas decapitados, y que allí aquella gente hablaban y le decían a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? También vamos a mirar por qué ellos preguntaban hasta cuándo y por qué ellos decían de hasta cuándo. Yo creo que tengamos esos conceptos para poder aprender de la palabra de Dios. Allí ellos se hicieron, protestaron, como aquí, como en los diferentes países, lo que está pasando en Colombia, las protestas que están habiendo en las calles, aquí en Chile y en diferentes lugares, lo que está pasando, en diferentes lugares, todos están protestando en Perú, en Bolivia. La gente sale a protestar. Allí aquellos decapitados también le estaban protestando a Dios. Están haciendo marcha ya en el cielo. Vamos a mirar el por qué ellos protestaban, el por qué ellos estaban protestando ante Dios. Pero antes de eso, yo creo que aquí el Señor entendamos a través de la palabra de Dios, pero yo creo que ustedes entiendan, porque muchos, como dicen, a veces leen el libro de Apocalipsis capítulo 6 y comienzan a leer el caballo, lo que es el caballo negro, el caballo bermejo, el caballo amarillo, el caballo blanco. Y ahí ya le digo, ejemplo, uno lo lee y son varios versículos, pero que no están enfocados, pero va enfocado en todo lo que son las profecías de los profetas. Entonces tenemos que entender la palabra de Dios. Aquí los discípulos le hicieron esa pregunta al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo comenzó a hablarles de los últimos tiempos. Pero por eso aquí entendamos que primero los discípulos le hicieron la pregunta al Señor Jesucristo y dice, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Ahí el Señor comenzó a hablarle las cosas que iban a pasar. Habrán terremotos, hambres, pestes, y que estamos viendo lo que son los sellos. Ayer miramos el caballo amarillo, donde es la representación de muerte y de diferentes muertes a través de las fieras, a través de la espada, a través de todo lo que viene, los acontecimientos que vienen con las trompetas y las copas de la ira, que lo vamos a mirar más adelante. Y es algo de desesperación donde Dios le mostró a Juan. Ahorita Juan en el siguiente sello le hace ver la gente que estaba decapitada. Y que muchos piensan que es la iglesia. No, la iglesia va a levantar. Y el Señor Jesucristo después va y le responde. Y después vamos a mirar ahorita la segunda, que le dice, eh, dinos cuándo será y qué señal habrá de tu venida. Ahí está adelantito de la venida del Señor Jesucristo. Ahí, ejemplo, si uno leyéramos todo, dice que habrá tribulación y gran tribulación, que todo eso será principio y fin. Pero ahí dice la venida, dice el hombre, dice la palabra de Dios. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán como avías. Dice la palabra de Dios, el verso 31, 24, 31, enviaré sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, del extremo del cielo hasta el otro. De la higuera, que acuerda que la higuera es la representación de Israel que yo les he venido hablando. Dice, el 31 dice, y enviaré a sus ángeles con gran voz, con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí es cuando la iglesia, el Señor les habló a los discípulos, la iglesia es levantada. Pero acordemos que aquí habla de donde el Señor levanta la iglesia, dice el 32, y enviaré a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a quienes? A sus escogidos. Los escogidos somos nosotros los que hemos creído, o la iglesia redimida, que es a nivel mundial. Aún hay israelitas que han creído en el Señor Jesucristo. Aún en este tiempo, la vez pasada también les dije, hay israelitas que Dios se les ha presentado y que en Israel no pueden hablar a los cuatro vientos de que son conocedores o seguidores del Señor Jesucristo, porque ellos están esperando que se construya el templo e ir conforme a la ley. Pero sí hay un gran grupo que van a hacer, que vamos a estar predicando lo que son los 144,000
que van a estar predicando la palabra de Dios, y que son los que Dios los va a colocar, a sellar. Pero aquí Dios está hablando en el 31, dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarlos a sus escogidos los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Y dice, de la higuera aprended la palabra cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, con usted que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo creo que ayer o antier yo les hablé, les dije que para el Señor, anteriormente acordemos que el Matusalén fue el que vivió más años, vivió 969 años, pero que después el Señor, a causa de desobediencia del hombre, después en el tiempo de Noé, dijo, esta vivirán 120 años. Y en sí la generación ha ido bajando los años. El libro de los Salmos habla de los 70, 80 años, de que ya lo otro, muchos me dirán, pero porque hay varias personas que tienen 100 años. Sí, es verdad, hay gente que tiene 90 y algo, yo conozco gente. Dios le prolonga, por la misericordia de Dios, más años de vida. Aún dice la palabra de Dios, dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados, para que tenga más vida en esta tierra, para que sean más agradecidos cuando uno honra a nuestros padres. Aquí el Señor les habló a los discípulos y les dijo, aprended de la higuera de Israel. Israel tiene 75 años de formar nación y es una potencia a nivel mundial. Israel es el pueblo que Dios, a través de que Dios llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob, y por cuando ellos obedecieron, porque la obediencia trae bendición, Dios colocó un pacto con ellos de que este pueblo sería establecido para siempre. Y de ahí, de descendencia de Israel, viene el Señor Jesucristo. También se lo dije, como se lo dije también a David. Entonces, por eso aquí la higuera representa a Israel, que es el pueblo que se va a quedar. Pero la pregunta es, ¿quiénes más se van a quedar? Ahí el Señor Jesucristo les dijo y les habló y que lo vamos a mirar ahorita. Porque ellos son los que muchos de ellos son decapitados. Que el Señor es claro para decirle. Y dice la palabra de Dios, dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas con los hijos de Noé, vean, ahí está hablando, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como dice, ahora quiero leerles el verso 40, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y aquí el Señor Jesucristo les habló muy claro al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le habló muy claro a sus discípulos. Y les habló. Miremos primero el 31, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. Dios levanta la iglesia y si uno mira en el libro de Tesalonicenses, ahí habla donde cuando la iglesia sea levantada dentro de aquel que impide que el inicuo, que es Satanás, tome posesión o gobierno de este mundo y que hay alguien que lo tiene, que es la iglesia que ora, que clama, que intercede. Aquella iglesia que está reprendiendo las obras de las tinieblas y las tinieblas que hacen, retroceden. Pero cuando la iglesia sea levantada, la humanidad aquí les habla y por eso el Señor Jesucristo le coloca un ejemplo. Él le dice, estarán, estará, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. El velar es estar preparados, es estar dispuestos para buscar de Dios. Después de esto, que el Señor les habló a los discípulos, fuera de todo lo que les estuvo diciendo, en el verso 25 de San Mateo 25, ya les habla de la parábola de las 10 vírgenes y les colocó en parábolas diciéndole, mira, acordemos que también el Señor Jesucristo usaba parábolas para darles a entender que les entrara el mensaje de lo que él quería hablarles, de lo que él quería expresarles a través de cada predicación, a través de cada momento cuando compartía con ellos. Y le colocó allí que todos sabemos la palabra de las 10 vírgenes,
las cinco, las cinco prudentes y las cinco insensatas. Y les colocó, dice la palabra de Dios. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagarán. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él, y las bodas se cerró las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondió, de cierto digo que no os conozco. Dice, velad pues, porque no sabéis ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor Jesucristo de una y de otra y de otra y de otra manera le habló muy claro a los discípulos y les dijo que velad pues, porque la hora del Señor no sabe en qué hora va a venir. Por eso digo que nosotros, yo ayer precisamente escuché unos títulos que colocan en YouTube y me hacen el alma al genio. Porque colocaron un título, y lo encuentro varias veces, pero ayer precisamente coloqué un título. Un pastor colocó, yo ya sé qué día y qué hora va a venir el Señor. Y lo colocan en YouTube. Y muchas personas dicen, wow, eso es lo que yo necesitaba, saber el día, la hora, así que estar unos minuticos antes, puedo pecar, eh, puedo ser delincuente, puedo estar en la prostitución, puedo hacer lo que se me dé a mí en gana. Y entonces ya sé el día. Por eso el Señor no ha colocado el día ni la hora. Porque Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe que cuando nosotros cumplimos la hora, estamos siempre junto a la hora. Si uno va al trabajo, a la hora que le dicen a las 9, está a las 9 o está uno faltando un poquito antes, cuando está en el colegio, cuando está en la universidad. Pero no es aquella persona que va a llegar 2 horas o 3 horas antes al trabajo, o al colegio, o a la universidad, sino que está justo a la hora. Imagínense si el Señor Jesucristo dijera la hora en la que Él va a venir. ¿Cómo sería el mundo si Dios necesita la iglesia que interceda, que clame? Por eso el Señor no revela la hora ni la venida del Señor y les habló muchas veces a los discípulos. No sabéis la hora en la venida del Hijo del Hombre en el que va a venir. Porque si supiéramos, esperaríamos unos segundos antes para arrepentirnos y ahí buscaríamos de Dios. Por eso, ningún pastores que colocan o hombres que se colocan a colocar en YouTube diciendo, es que en este año viene el Señor, a tal hora viene el Señor. Hermanos, no saben el problema que se están metiendo. Porque están diciendo que el Señor Jesucristo es un mentiroso. El Señor Jesucristo les habló a los discípulos y les habló una y otra vez. Velad pues, porque no sabéis la hora en la que el Hijo del Hombre va a venir. Aquí les habló muy claro y dice San Mateo 24, verso 36, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El Señor Jesucristo se tomó una, otra y otra vez en decirle a los discípulos, pero Dios no quiere que nosotros hablemos, Dios quiere que usted y yo estemos preparados para la venida. Aquí el Señor Jesucristo les habló en la palabra de las 10 vírgenes y les habló claramente. Y les habló y les colocó, les dijo, mira, les colocó de 10 mujeres, están 5 preparadas y las otras no 5. Y que esas 5 se quedaron. Les habló también arriba de donde 2 estarían en un molino. Es donde la mitad de la iglesia se va a quedar. Yo la vez pasada, y les he hablado en varias ocasiones, cuando yo tenía una iglesia allá en Temuco, y habíamos en el campo, y habíamos como 50 personas, 40, 50 personas, así, cuando iban todos. Yo allá también prediqué el Apocalipsis. Yo siempre donde estoy predicando, predico, he ido en casas, he estado haciendo reuniones en casas, y he predicado el Apocalipsis. Y allí yo le dije al Señor, cuando estaba predicando, le dije, Señor, revélame, muéstrame cuántos verdaderamente los que estamos, nos congregamos, nos vamos en el rapto si viniera hoy el Señor. Y le dije, Señor, muéstrame. Y el Señor me reveló en la noche. Y de 50 solamente nos íbamos 12. Y me los mostró quiénes nos íbamos y quiénes se quedaban. Para mí fue muy triste saber que muchas personas iban allá a ocupar una silla, a ir a entrar y pensar que con eso entrar al reino de los cielos. Pero no, verdaderamente era porque amaban a Dios. Pues el Señor dice, este pueblo me honra
de labios, pero su corazón está lejos, apartado de mí. Y por eso el Señor les habló a los discípulos, dos estarán, uno será tomado y otro será dejado. A ellos es lo que Dios está hablando cuando Dios le mostró a Juan del quinto sello, de las personas que van a ser decapitadas. En estos días estamos aprendiendo Apocalipsis, vamos a mirar los sellados, los 144,000 que son los sellados, porque muchos pastores también han predicado que los que se quedan van a ser sellados. Mentiras. No van a ser sellados, van a ser decapitados. Los que sí habla claro la palabra de Dios que van a ser sellados son los 144,000, que son 12,000 de cada tribu. Y los otros dos que van a ser sellados son los dos testigos. Ellos estarán predicando por un periodo de 42 meses, no sabemos, pero ellos van muriendo día tras día, van muriendo, aún aunque tienen poder, aunque Dios les ha dado autoridad, pero Satanás los va a ir matando. Al final del tiempo que vamos a mirar, aún Dios va por su misericordia a permitir que haya un ángel en el cielo que esté predicando la palabra de Dios, y lo que le va a estar predicando a la humanidad en el mundo entero es: no se dejen marcar de la bestia. Allí van a ser obedientes. El que no se quiera hacer, tiene que aprender la obediencia. Acordemos que el diccionario de Dios es obedecer. A todos nos enseñaron cuando entramos a estudiar el abecedario en cualquier país del mundo. El abecedario de Dios es aprender a obedecer. Y allí el pueblo que van a hacer, tienen que aprender a obedecer, a no dejarse marcar. Y a ellos, a causa de no dejarse marcar, a causa del microchip, hoy no lo vamos a alcanzar a ver. Mañana, con la voluntad del Señor, vamos a mirar lo que viene la marca y por qué Satanás infunde la marca y por qué aquel pueblo de los que se quedan, de que el Señor Jesucristo les habló acá, se van a quedar. Ellos tienen que, si quieren salvar sus vidas, no ser marcados. Y ahí ellos van a ser decapitados, no van a morir de hambre, otros van a morir torturados. El no dejarse marcar. Ahí es cuando Dios le muestra a Juan. Él dice: mira, todas aquellas personas que están decapitados. Todas aquellas son miles de personas que se van a dejar decapitar. Muchas familias, muchas personas hoy en día uno les habla, les dice: mira que la venida del Señor está cerca, y no creen. Y piensan que esto es una fábula. Piensan que esto es un cuento de hadas, pero no creen. Pero muchas personas, cuando la iglesia sea levantada, se han de dar de cuenta de que era verdad. Y que lo que uno le está diciendo, entonces van a entender de que verdaderamente hay un cielo y hay un infierno. Que no hay muchos caminos, sino que hay solamente dos caminos. En el libro de Proverbios dice, muchos caminos le son al hombre, pero todos sus caminos le llevan a la perdición. Mucho. Pero para Dios, Dios nos ha trazado dos caminos nomás. El hombre tiene dos caminos: el camino bueno y el camino malo. No hay camino medio, no hay camino, no. Hay dos caminos: el camino del bien y el camino del mal. El Señor Jesucristo por eso dice en su palabra en el libro de Juan: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay unos afiches que hablan de los dos caminos, que yo precisamente lo tenía allí en el local, y donde hablan los dos caminos: el camino y que es a través, no es porque la gente se lo quiera colocar, sino que habla el camino donde versículos bíblicos lo llevan y lo conducen al reino de los cielos. Y también a través de otros versículos de la desobediencia que lo conducen al infierno. Que el camino que el Señor también habló, que el camino para nosotros los cristianos es un camino angosto, un camino sin atajos, un camino muy angosto para poder entrar al reino de los cielos. El camino ancho, el que lo lleva y que tiene toda la deriva, lo que se le dé hacer a la humanidad, lo que se le venga en gana hacer. Entonces es un camino ancho y que mucha gente quiere entrar en ese camino porque es más fácil de llevarlo. El camino angosto es un camino que uno tiene que aprender a someterse, a aprender a obedecer y a aprender a amar a Dios por encima de todas las cosas. Yo ya les expliqué en San Mateo capítulo 24, en San Mateo capítulo 25. Mañana entramos con la voluntad del Señor en lleno a mirar los 144,000 a través de diferentes profecías que están escritas en aquellas personas que
que por qué van a ser decapitados. El por qué muchas personas se van a decapitar. Porque Dios va a permitir, como les decía antes, de que también hayan los 144,000 que estén predicando. Allí ya no van a ir las iglesias que hoy en día tú tienes una iglesia y que tienes un buen pastor y que el pastor va y les predica la palabra de Dios y que le dice arrepentíos porque la venida del Señor está cerca. No, porque esos pastores van a ser levantados. Uno va a tener allí las iglesias para ir. Cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia, aquellas iglesias van a ser cerradas porque las personas que confesaran lo que era la palabra de Dios conforme está escrita van a ser llevadas. Y van a quedar aquellas personas tibias, como eso dice la palabra de Dios allí también en Apocalipsis, que también Dios le habló a Juan y le mostró cuando Dios le estaba hablando lo que es el mensaje de las iglesias. ¿Y qué dice Dios? Dice, yo prefiero que seas frío o que seas caliente, pero no que seas tibio, porque los tibios los vomitaré en mi presencia. Y los tibios son aquellos que van allí y ocupan una silla, pero más no hay un compromiso con Dios, más no hay una responsabilidad con Dios, más no hay un devocional con Dios. De verdad que, como dice Dios, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y pastores que me escuchan, pastores que me están escuchando en este entonces, prediquen. ¿Sabe qué? Yo escucho muchos pastores y los mensajes, y hoy en día los pastores no están predicando de lo que es la fornicación, no están predicando de lo que es el adulterio, no están predicando lo que es la laxivia, no están predicando lo que es el pecado. Yo recuerdo años atrás cuando yo comencé el ministerio, cuando yo comencé a ir a la iglesia, allí predicaban sobre eso. Y personas que estaban viviendo en unión libre lo llamaban la atención y le decían, oiga, usted tiene que casarse, usted está en pecado. Personas que para las personas que estaban en pecado no podíamos tomar las santas. Ejemplo, yo lo digo, yo cuando comencé yo no estaba casado. Y que me llamó la atención una y otra vez en que tenía que casarme. Que la Santa Cena no debía tomarla estando en pecado, porque ahí lo habla muy claro en Corintios. Muchos pastores están dando la Santa Cena sin preguntarle a la iglesia la condición en la que está. Y la Santa Cena no es para tomarla a cualquier persona, es para las personas que están viviendo en santidad y en obediencia hacia Dios, en aquellos que limpian su vida para ir y tomar el vino, que es la representación de la sangre del Señor Jesucristo, el pan, es la representación del cuerpo del Señor Jesucristo. Pero no están predicando sobre eso y me duele ver porque todo esto acarrea condenación. La palabra de Dios es clara. Debemos de predicarla conforme está escrita, no como a mí quiera, como a mí se me dé la gana de predicarla. No. Hay que hablar sobre el pecado, pastores que me escuchan. Si hay hermanos y el pastor no predica sobre eso, dígales, exhórtelo. Usted bien puede, en el nombre del Señor Jesucristo, decirle, pastor, yo veo que usted no predica sobre lo que era santidad. La palabra de Dios en Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero me duele que hoy en día no estén predicando lo que es la santidad, de lo que, cuáles son los pecados por los cuales el hombre no entra a la presencia del Señor. Lo habla en Gálatas, las obras de la carne, que por los cuales, por tales cosas, no entrará al reino de los cielos. Lo habla en Corintios, los borrachos, los incrédulos, los homicidas, los afeminados, aquellos no entran al reino de los cielos. Lo habla en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Ahí también habla quiénes son los que entran al reino de los cielos y quiénes son los que no entran. Pero no lo están predicando y toca predicarlo ahora que hay tiempo, porque todas aquellas personas se van a quedar. Y aquellos entonces ya van a ser que tienen que ser decapitados para poder entrar al reino de los cielos. Después van a entrar al cielo y antes le van a protestar al Señor. ¿Hasta cuándo? Cuando se portaron mal en la tierra. Entonces nosotros como pastores tenemos la responsabilidad como atalayas de predicar lo que la palabra de Dios está escrito. Yo lo he venido diciendo, las pasadas lo he predicado en varias oportunidades y le he llevado allí en los pasajes bíblicos que claramente dicen quiénes son los que entran y quiénes son los que no entran. No porque el Señor diga, este me cae bien, a este no me cae bien. No, es aquel que hace la voluntad del Padre que me envió a hacer lo que dijo el Señor Jesucristo. Así que mi invitación es para que tú tengas ese encuentro con Dios. Mañana, con la voluntad del Señor, si Dios me lo permite y no ha venido todavía, seguiríamos mirando quiénes son los decapitados. ¿Cuál es
el segundo sello, pero que ellos ya lo entendieron, que el Señor fue muy claro y les habló, que al Señor Jesucristo le hicieron tres preguntas en una. El Señor sacó su tiempo, perdón, y les habló muy claramente a sus discípulos. Y eso que hoy en día nos habla a cada uno de nosotros. Aprender. Señor, te doy gracias por tu palabra, oh Dios de los cielos. Gracias porque tu palabra es un manantial de vida, fuente inagotable para cada uno de nosotros, Padre. Mira, Señor, estamos leyendo el libro de Apocalipsis y quiero que tú nos des sabiduría y entendimiento para poder entender y comprender tu palabra. Como dice el libro de Apocalipsis y comienza diciendo, bienaventurado el que lee, el que escucha y el que guarda la palabra. Señor, eso es lo que tú quieres que nosotros lo hagamos y lo que nosotros entendamos de poder entender tu palabra y no solamente entenderla, sino colocarla en práctica, Señor. Porque tuyo es el poder, tuyo es la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Aleluya, amén, amén y amén. Bendiciones y que Dios me los bendiga y mañana seguiremos con el tema, con el quinto sello. ¿Quiénes son los decapitados? Bendiciones.